Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de estas charlas de la esfera. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí, alguien que admiro mucho, incluso la admiro desde un poquito antes de que yo egresara, desde que estaba yo estudiando en la Facultad de Artes Escénicas. Ella egresó un poquito más antes que yo y pues yo alcancé a mirar su trabajo desde que era estudiante y después ahora como toda una profesional y sabiendo cómo es que ha movido todas sus obras, que se ha ido alrededor de todo el mundo, no me va a dejar mentir ahorita nuestra invitada. Pero para mí es todo un gusto y un honor tenerla aquí y poder compartir, aunque sea un ratito de una charlita, en donde podamos conocer a la creadora y a la persona. Y eso creo que es muy importante conocer los orígenes de este ser creador, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, ya doy la bienvenida a Mayra Vargas. Y estoy a punto de invitarla para que se una con nosotros. Creo que ya está, ya la invité. Vamos a ver. Hola, ¡Hola! Hola Mayra, ¿cómo estás? pues mira que entendiendo la plataforma digital, así como hallándole donde le pico. Yo estoy igual. Esto es como cosas nuevas para todos nosotros, sobre todo porque creo que los artistas estamos a veces un poco renegados con esto de la tecnología y estas cosas, aunque sea muy de nuestra época también. Pero bueno, ya te tenemos aquí, es todo un honor y un gusto. Antes de que estuvieras aquí conmigo en la charla, estaba introduciéndote un poquito y decía que la verdad, o sea, no es por ahorita que seas mi invitada, tú eres una admiración, o sea, yo te admiro mucho desde que estoy en la facultad, desde que pues yo les decía que yo estuve en la facultad un poquito después que tú, te alcancé a tener estos años de casi egresada con tus trabajos de dirección, desde ahí se veía esa chispa, entonces yo te he seguido desde ese entonces y no es por nada, pero de verdad te admiro mucho y te doy las gracias de una vez por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti. A mí me parece encantador esto, que podamos charlar, que nos podamos ver, platicar un ratito, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien. Sobre todo con estos momentos, ¿no? Que estamos pasando, incluso que son como tiempos de calma porque pareciera ser que no pasa nada, que todos estamos guardados en las casas, bueno, aunque ahorita ya está como todo reactivándose, pero creo que todavía hay como muchas cosas moviéndose por la cabeza, incluso creo que de los artistas, ¿no? No me vas a dejar mentir que tú has estado pensando muchas cosas, ¿no? Con esto que está sucediendo. Sí, la verdad es que ha sido muy complejo. Ahí me parece que la pandemia nos permitió, sí, un respiro y también nos permitió visibilizar un montonal de cosas que como artistas tenemos que tomar en cuenta. Una es que necesitamos el público, necesitamos al otro, Exacto. necesitamos al productor, necesitamos a todos los del espacio, a todos los que hacemos teatro, a todos, a todas, a todos, ¿no? Los necesitamos. Me parece fundamental el contacto humano. Y ahora que no lo tenemos, a mí es lo que yo he extrañado en realidad. O sea, lo que extraño del teatro es el contacto humano. Claro, Poder estar con el actor, poder estar con la productora, poder trabajar con el iluminador. Tal, el contacto es elemental en el teatro. Sí, exacto. muy complejo, es muy, muy complejo estar así. Bueno, antes de entrar en estos temas que creo que son muy interesantes, creo que sí los vamos a tocar porque realmente tú como creadora necesitas, ¿no? Esto de vivir la experiencia teatral y determinar cómo es que tú sientes la experiencia teatral. Pero antes me gustaría que para aquellas personas que nos vayan a ver en el Instagram TV y aquellos que nos están viendo y que tal vez no conozcan tus orígenes, saber un poquito, creo que esta pregunta siempre son de las primeras en hacerse en las charlas, en cómo es que tú llegas al teatro, porque creo que es muy importante saber el origen del creador, ¿no? ¿Cómo es que tú llegaste al teatro? Híjole, mira, hace poco lo recordaba con mi hermana justamente. Yo soy de San Luis Potosí, vivo actualmente en Monterrey, pero yo nací y crecí en San Luis Potosí.
Y antes en San Luis había unos festivales antorchistas, así, era de la Croc, si no mal recuerdo, y íbamos continuamente al teatro, íbamos a ver qué pasaba. Y sabes, una vez fuimos a ver una obra de Jodorowsky, justamente, bueno, era un texto de Jodorowsky, pero estaba actuado por la Escuela Estatal de Teatro de San Luis Potosí, en la cual estuve 2 años, nada más antes de venir a Monterrey. Ujú. Entonces, bueno, mi hermana y yo estábamos formados en la fila, que aparte de una fila tremendamente larga, y una chica, Jenny, es maravilloso, porque una chica sale del teatro, se asoma un poquito, y ahí lo supe, o sea, no sé, yo solo sentí mucha envidia. Yo me acuerdo que me latía, yo decía, yo quiero saber lo que ella sabe, ¿no? Yo quería como descubrir por qué ella se asomaba. Y yo recuerdo que el primer impulso por hacer teatro fue, quiero ser la chica que se asoma antes de las funciones. Quería ver cuántas había, no sé, y mucha envidia, ¿no? O sea, yo sentí envidia en ese momento. Después entramos a ver la obra, nos colamos hasta la parte del frente, terminó la función, yo quedé maravillada porque aparte, bueno, te imaginarás, era un texto de Alejandro Jodorowsky, Ujú. y en San Luis Potosí yo nunca lo había visto, ¿no? Yo nunca había visto un texto de Jodorowsky, había visto otras cosas de teatro porque te digo, asistíamos al festival, pero no algo tan revolucionario para mí en ese momento. Entonces se acaba la obra, se cierra el telón y volví a sentir esa envidia. Yo lo he identificado como envidia, no sé si sea así, y yo pensaba, ¿qué está pasando atrás? Como que me quedé un rato viendo así el escenario, yo tengo esa imagen de mí. El escenario así como, ¿qué estará pasando pues? ¿Por qué se fueron atrás? ¿Qué van a hacer atrás? ¿Cómo platican? ¿Qué pasa después de una función? Entonces yo creo que ahí me entró como el gusanito de la curiosidad. Y fue por eso. Yo después encontré a compañeros de esa misma obra, uno de ellos vive en la Ciudad de México, a la que nunca pude volver a ver fue a la chica que se asomaba por la ventana. Y pienso que constantemente lo hago, ¿sabes? Antes de que empiece una función, me asomo y me recuerdo a esa Mayra que estaba en la misma fila viendo a esta chica que se asomaba, así en la cortinita. Qué bárbara, ella sabe algo que yo no, y sentí envidia. Y bueno, a partir de ahí decido, yo ya estaba en el grupo de teatro de la preparatoria. Ay no, qué bárbaro, hicimos cada cosa en esa prepa, o sea, hicimos cada cosa en teatro. Y yo quería ser actriz, yo quería dedicarme a la actuación, ¿no? Entonces, en San Luis Potosí, bueno, como en la mayoría de los sistemas escolares en México, no hay una facultad como tal de artes escénicas. Pero hay escuelas de la SEP, que son las escuelas regulares que pertenecen al sistema educativo. No son facultades, pero sí ofrecen licenciatura. Hay 4, música, danza, teatro y artes plásticas. Y bueno, fui a investigar a ver qué me podía ofrecer la escuela, me parecía muy interesante. Yo quería ser actriz, tenía todo el ímpetu, y la escuela, honestamente, yo le tengo un cariño, Jenny, impresionante. Pero pues, la escuela como tal tiene muchas deficiencias, desde la estructura, bueno, más bien empezando por la estructura, porque incluso el contenido es muy bueno. Era por las tardes, era un horario de 1 a 9, era una friega. Todo el tiempo estabas trabajando, teníamos horas tremendas como 3 o 4 horas trabajando actuación, trabajando entrenamiento corporal y tal. Y le tengo mucho cariño también porque esas escuelas de arte que están en San Luis no tienen espacios. Yo recuerdo que nuestros salones eran como aulas como oficinas, ¿sabes? Que nosotros acondicionamos. Tengo muy claro, mis compañeros y yo de esa generación, fuimos por un pizarrón y lo colgamos, y de la manera en que podíamos hicimos la escuela y nos hicimos a nosotros en esa escuela. Para mí es como muy importante la Escuela Estatal de Teatro de San Luis Potosí, porque es una escuela que te forma en la necesidad. Y yo después, como que eso era mi punto o fue mi punto de partida para algunas puestas, como partir de la necesidad que necesito. Y creo que esa escuela fue el gran aprendizaje. O
Solo estuve 2 años y después ya migré a Monterrey y aquí inicié de cero, ¿no? Pero esos fueron, mi origen en el teatro es la chica que ve hacia la ventana. ¿Qué estará pasando? Híjole, ¿qué sabe ella? Y qué curioso que lo que primero que piensas es a la persona que ni siquiera está en el escenario. O sea, tus inquietudes eran la persona que está detrás del escenario y que está haciendo lo que ahora tú haces, ¿no? Que es la producción, que es todo lo que no ven los espectadores. Es impresionante eso. Yo también después con el tiempo lo pensé como, bueno, yo quería ser actriz, ¿por qué me fui por la dirección escénica así como con todo, ¿no? Y tengo esa imagen porque la hago mía también. O sea, también me hago parte de esa imagen y me gusta mucho como esa idea de asomarme y que a lo mejor otra chica va a ver y va a decir, qué secreto, ¿no? Lo que no saben y lo que no les vamos a decir es que ese secreto es inalcanzable y llegas a un secreto y ya está el otro al frente, y ya está el otro, y ya está el otro. Pues es como, es un secreto que pienso Muy largo. que no lo vamos a encontrar muy pronto, pero es la búsqueda lo importante, ¿no? Y ahora bien, estando tú en la facultad, ¿cómo es que llegas más bien a la facultad? ¿Por qué decides irte a Monterrey? Que bueno, sé que está muy próximo San Luis a Monterrey, pero ¿por qué no aventarte, no sé, a otro lugar donde también hubiera alguna licenciatura, otra facultad de artes escénicas? ¿Por qué Monterrey? Fíjate que en su momento lo pensé. A mí me latía mucho irme a la Ciudad de México, pero mi hermana estudiaba en Monterrey también. Entonces, para mi familia era más sencillo también estar yo en Monterrey con mi hermana, porque aparte ella ya tenía aquí unos años y pues ya tenía una casa y yo podía llegar con ella, ¿no? Eso fue creo que la decisión más práctica. Uh-huh. Y en esa practicidad me quise poner también. En algún momento pensé en venirme a Monterrey y estudiar historia o estudiar filosofía y a la par hacer teatro. Pero también después pensaba que era un salto y que lo tenía que hacer ese salto y que tenía que entrar a la Facultad de Escénicas. Y nada, llegué acá, llegué más grande que el resto de mi generación en edad y fue justo lo que me hizo valorar también mucho mis aprendizajes en San Luis. Estos que te digo que partíamos de la necesidad de hacer las cosas. No teníamos dinero, nadie, ni la escuela, o sea, que es música, teatro, danza y artes plásticas, pues lamentablemente carecen de recursos. Y nosotros hacíamos los recursos. Entonces creo que eso lo he tratado de permear y lo permeé en la facultad, intenté hacerlo. Y así llegué acá en 2010, entré en la generación del 2010. Justo este año tengo 10 años en Monterrey. ¡Ah! Y no podemos celebrarlo. Lo tendremos que celebrar de alguna manera. Ya después, esperemos que sí podamos. Por favor, sí, cumplo 10 años acá. Bueno, este tema que dices que me sonó muy interesante, el hecho de las precariedades en las que viviste estudiando teatro en San Luis, te fueron ayudando también en tus montajes, ¿no? Supongo que cuando ya en la facultad, que a lo mejor también creo que son las generaciones, ¿no? Yo creo que alcancé también la generación en la que no queríamos invertir demasiado en cuestiones de endeudarnos con otras cosas para sacar un proyecto, sino encontrar soluciones que nos ayudaran también a encontrar una nueva poética, ¿no? ¿Te ayudó a ti eso, el decir, ¿sabes qué? Tenemos este presupuesto y me voy a pegar a él y no me voy a tratar de endeudar o de andar pidiendo a alguien más dinero? ¿Cómo ayudó también para tu poética? Mira, yo creo que la cosa del presupuesto la conocí ya después. Para mí, comenzar haciendo teatro dentro de la facultad ya era un ganar. Yo ya estaba ganando estando en Nuevo León, estando en Monterrey, porque aparte, bueno, la economía es más estable, llegué trabajando también, y pienso que ahí por eso yo de pronto tuve como desfases en la generación, porque yo era creo que 2 o 3 años más grande que el resto, y para mí ya era un ganar. Para mí ya era un ganar irme de San Nicolás a la Facultad de Artes Escénicas, ya era un gane, ¿no?
Y claro que con la juventud que uno tiene, pues nada se te hace complejo. Y yo pienso que la dificultad incluso es algo que te mueve. Y después me pasó con María Elena Escalona cuando dirigí Caricias de Sergi Belbel, que justamente estábamos en el teatro, ya todo estaba puesto en el teatro, estaban las luces, estaba todo, y de pronto se va la luz, se apagó el teatro. Yo me sentía muy frustrada porque ese día había ido maestros de teatro que no estaban en la facultad, sino maestros de teatro que yo conocía por fuera, y quería que vieran mi trabajo, ¿no? En ese momento uno está interesado en que el otro conozca su trabajo. Pues nada, no pudieron ver nada porque la luz se apagó. Y yo me acuerdo que regresé a mi casa con la capa caída, ¿no? Así capa caída, no sabía qué hacer, no sabía por dónde darle. Y de pronto surge esta poética de hacer de la necesidad una virtud. Y cuando lo entendí y lo platiqué con los chicos que estaban trabajando conmigo en ese momento, decidimos hacer la obra a las 7 de la tarde con los coches que había en el estacionamiento de la Facultad de Artes Escénicas. Y la obra salió bellísima, salió tan bella que cuando acabó la obra, el público aplaudió y se prendió otra vez el teatro. Se prendió el teatro, prendieron las luces. Y para mí fue como una bienvenida. O sea, yo sentía que era como esa prueba, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese ido a mi casa capa caída y me hubiese quedado echada, ¿no? La cosa es que vamos a hacerlo. Y agradezco mucho la colaboración de todas y todos mis compañeros que estuvieron ahí trabajando. Y estábamos con motocicletas, con camionetas, con mi coche, que en ese entonces tenía un Chevy rojo muy bonito, y alumbramos la puesta en escena. Entonces, para mí fue un sentimiento muy grande, y creo que por primera vez sentí así que el teatro bajó para mí, por eso, porque se prendió la luz, o sea, de verdad, cualquiera te lo puede corroborar. Cuando el público aplaudió, prendió la luz. Y pues ahí supe también, o sea, ya no había otra señal que interpretar. Entonces, desde luego que las necesidades para mí han sido una virtud y lo he aprendido y lo valoro muchísimo. Lo valoro muchísimo porque hasta ahora en mi vida profesional he probado las mieles de las becas, pero en su momento no, ni hablar de un presupuesto, ¿sabes? Incluso El Mago Ramón, por ejemplo, fue una obra que se hizo gracias a Cagua, que en ese momento estaba con nosotros trabajando, y lo hicimos sin nada. Y ya finalmente ella aportó, desde luego, se le regresó, o sea, digamos, hubo una producción de su parte, pero la cosa era sentarnos en mi cocina y trabajar, ¿no? Y creo que en ese sentido, esa escuela solo te lo puede dar como la vida, ¿no? Aferrarte, como tener la garra, como darle para adelante, porque no hay de otro. Eso. Y creo que también tiene mucho que ver la mentalidad de cada uno, ¿no? Porque tú tomaste este suceso como una oportunidad. Porque así como dices tú, yo creo que si a alguien más le hubiera pasado que se le va la luz del teatro, pues dicen, no, pues luego lo presento. Tiene que ser en un teatro. Y tú, no, o sea, vamos a darle. Y era cuestión del destino, porque eso que dices de que la luz volvió exactamente en el momento en el que acabó la obra. Te lo juro. Hay muchos testigos de esto. Estaba Sinaí me asistía y Sinaí se acuerda mucho de esto. Sinaí, Ale, tal. Bueno, teníamos hay montonales de testigos que vieron eso, el público que fue, ¿no? Estábamos, de verdad, el público empezó a aplaudir y de pronto, ¡pum!, regresa la luz. Yo dije, no es cierto. Fue para mí como un aviso, ¿no? Como, esto es tuyo, dale por ahí. Y bueno, la Mayra estudiante aprendió bastante de esta experiencia y de muchas otras. Sí. ¿Qué pasa con Mayra egresada? ¿Qué dificultades encontró? Pues mira, perdón si hay ruido, es que mi departamento es como de, ¿cómo te explico? De paredes muy flaquitas. Perdón. No hay problema.
Bueno, Estamos en contingencia, lo sabemos. con el pan y tal, o sea, a mí me pasa Sí. si ya está pasando, ay Dios mío, bueno. Em, Fíjate, Jenny, que yo he tenido la fortuna y me siento muy, muy afortunada de tener un equipo de trabajo al cual valoro y quiero muchísimo. Annie Bogart, una directora de teatro también, habla sobre cuidar el equipo de trabajo. Yo tuve la fortuna que en cuanto egresé, yo ya estaba trabajando antes de egresar. O sea, yo recuerdo que ya para mis últimos semestres yo ya estaba en montajes, pues. Y incluso un montaje que se gestó en la Facultad de Artes Escénicas, que fue Desmantelados, que fue digamos, mi ópera prima, pues la sacamos de la facultad y la llevamos, pasamos al festival, estuvimos en el encuentro, fuimos a otras ciudades y finalmente llegamos a Brasil. Entonces para mí también fue una promesa, ¿sabes? O sea, creo que por justicia poética las cosas estaban regresando a su cauce. Y Desmantelados a mí también me abrió la vida, ¿no? Una, porque ¿quién me regaló? Fíjate, Jenny, quien me regaló el libro quien me regaló el libro de Heiner Müller fue Elvira Popova. Elvira Popova no, mi maestra madre de la mi vida entera. Elvira se va a Cuba y en Cuba se traen muchos libros, entre ellos la traducción de los textos de Heiner Müller por Oreste Sandoval, me acuerdo. Y me dijo, Mayra, reseña el libro para homoescénicos, porque a mí en ese tiempo pues también me llamaba mucho la atención como poder hacer teoría teatral, ¿no? Como que también yo decía, yo creo que la actuada no, yo mejor la dirección o la teoría o la investigación. Y dijo, mira, reseñate a Heiner Müller. Bueno, o sea, sí. Yo no sé qué pasó, Heiner Müller ha sido mi gurú también desde que lo conozco. Y a mí se me expandió la vida, yo con Heiner Müller. Y elegí fragmentos, porque en ese momento, ay, tú sabes que uno es bien joven, joven y bien valiente. Se le hace fácil. Fácil montar a Heiner Müller. Y realmente supe el impacto que era Heiner Müller después. Y lo digo con una ingenuidad y con una honestidad, porque te quiero, Jenny. Pero realmente yo no sabía mucho de Heiner Müller, sino es que nada. A mí lo que me motivaba eran sus textos y cómo me hacían vibrar. Pues. O sea, me parecía tan voraz, tan violento, tan vanguardista. Y dije, pues ya va, ¿no? Ya está. Y creo que en ese momento también entendí que cuando uno parte de la frescura, de la juventud, incluso de la ignorancia, pero una ignorancia como una cosa muy inocente, una cosa de verdad de querer hacer las cosas, pues salió Desmantelados. Y eran textos diversos de Heiner Müller. Después supimos el impacto de Heiner Müller en el mundo teatral, después supe quién era, pero, de verdad, después me enteré quién era teóricamente hablando para las artes escénicas, eso fue después. Entonces, sí creo que he tenido mucha fortuna, que estoy muy bendecida por la gente con la que me ha acompañado. Elvira en ese momento que me entregue el libro, después Eduardo, Fito, hicimos una compañía de teatro. Y bueno, creo que eso me ha ido nutriendo muchísimo. Hoy en día estoy muy contenta con mis equipos de trabajo y es mi motor. O sea, yo estoy muy consciente que para mí hacer teatro es como estar purificando el alma ahí constantemente, la catarsis, ahí está. Es como un... Adicta a la catarsis. Sí, qué bárbara. Sí, es como una especie de riñón. Ahí está. Hay filtro y no sé, eso me gusta muchísimo, me gusta mucho lo que hago y estoy muy contenta por los procesos, pero sobre todo estoy contenta por el equipo de trabajo, Jenny, porque también he entendido a lo largo de este tiempo es que uno es por el otro y uno es por la mirada del otro. Y el otro se construye por la mirada de uno también. Entonces creo que en este armarnos, en este rompecabezas donde nos vamos armando por las miradas, pues estoy muy agradecida, ¿no? Tengo maestros espectaculares, maestros de vida y maestros de teatro que me expanden. Y al final creo que es lo maravilloso del teatro que otras artes te pueden dar o no, es
retroalimentación con el otro, ¿no? O sea, que formar un equipo no solamente es tú me ayudas y hacemos esto, ¿no? O sea, es un constante, te ayudo, me ayudas y descubrimos cosas juntos. Claro, claro, claro. Yo creo que es muy importante reconocer a los equipos de trabajo porque nosotros, es decir, yo honestamente creo que sin el equipo que tengo es muy difícil concretar algo. O sea, uno nunca es solo, uno es todo. Y pienso que si también abogamos por esa idea del teatro, donde lo que importa es el significado, importa lo que pensamos, importa lo que queremos transmitir, pues puede funcionar mejor. Que yo no me pienso en el teatro como una individualidad, yo pienso en el teatro como un acto democrático y como un acto que corresponde a las miradas. Y en esa correspondencia de miradas, pues tenemos, primero que nada, un equipo creativo y después tenemos a un público que le gusta, que asiste y que necesita, igual que nosotros, la catarsis. Entonces, por eso me parece fascinante y que me parece también que el arte, el teatro en particular, me permite conocer de muchísimos temas y saber de muchísimos temas y conocer a mucha gente y te coloca en un nivel como que la vida la sientes ahí, como a flor de piel todo el tiempo, no sé, esa sensación tengo, ¿sabes? Sí, antes de pasar a otro tema, y que no se me olvide por eso, Chago nos ponía un comentario, aquí lo leo, te dice, felicidades Mayra, siempre trabajadora y emprendedora. Gracias, Chago, gracias. Bueno, y seguimos, me gustaría saber un poquito acerca de tus últimos trabajos, de cómo es que has llegado a ellos, cómo es tu proceso de trabajo en cuanto a la dirección, que pues es lo que estás haciendo ahora, y que estos textos que has tenido o que has decidido trabajar han llegado a ti, has buscado de temas o que te interesen, o cómo es que llegas a ellos. Mira, por ejemplo, si puedo hablar de los últimos 3 trabajos, digo, como trabajos creativos largos, y porque he tenido trabajos intermedios. Uh-huh. Mis 3 últimas puestas en escena de un formato largo, Uh-huh. pues Sorrúbela, Clipperton y Cutinit. Con Sorrúbela fue un proceso, a mí me pareció muy interesante porque partimos de la necesidad. Había una necesidad de hablar sobre lo que pasaba en México en los años 70, había una necesidad de hablar de una heroína, había una necesidad imperante de poner como el granito, de decir aquí estamos, de hablar de lo que estaba pasando en México, de lo importante que es pronunciarnos ante un problema, ¿no? Y pronunciarnos también con una solución. Y nuestra trinchera ha sido el teatro, al menos para mí. Hablar como de toda la violencia estructural que hay en el país, de la violencia que hay en contra de la mujer en el mundo, pues la única forma en la que yo encuentro de poner una mira, de estar en una trinchera es por medio del teatro. Y creo que Sorrúbela fue eso, un proceso sumamente enriquecedor, un proceso cansado, muy cansado. Hicimos muchas entrevistas, el texto lo hizo Carmen Alanís y lo dirigimos entre Patricia Estrada y yo. Entonces eso sí fue complejo, fue complejo porque fue doloroso. Y después de eso, prácticamente a la inmediatez, yo tomaba un taller, un diplomado de teatro mexicano con Elvira Popova en la Escuela Adolfo Prieto. Yo también estaba ahí. Oye, qué pena porque falté algunas. Muy mal. ¿Por qué no dirigimos algo? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no nos pronunciamos también ante... Es decir, vamos a visibilizar la dramaturgia mexicana de alguna manera y también nos interesaba mucho cómo se gesta la identidad del mexicano a través del teatro. Entonces, teníamos un stock de un montón de obras. Elvira se escoció, Elvira dijo, bueno, de aquí soy. Entonces, nos mandó así un montón. Me lo imaginé con una carpeta de que no vine preparada, pero... Tal cual. Montonales de textos. Y ándale, para elegir uno, ¿no? Pues los leímos mucho. Y Clipperton, cuando aparece Clipperton ante mí, y ahí voy a hablar de todo yo, pues se me fue la vida.
sea, Clipperton lo hicimos el montaje desde que se gestó, desde la idea de Clipperton al estreno fueron 2 años. Entonces, a mí fue un proyecto de investigación teatral, de creación teatral y de laboratorio. Que pasados los 2 años, porque eso se gestó en 2017 y estrenamos en 2019. Y pasados los 2 años y pasado el estreno, yo me vi en el espejo y dije, qué vieja estoy. He cambiado, pero no me vi al espejo en 2 años. O sea, para mí era Clipperton. Y nos absorbimos mucho por la historia y pienso que eso es importante. Sí teníamos como una idea muy clara que era, vamos a hablar de la identidad del mexicano y vamos a hablar de la imposibilidad de un proyecto de nación en México. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué parece algo tan lejano? ¿Por qué la educación artística parece una utopía? Teníamos como una serie de preguntas y queríamos contestarnos a partir del teatro. Pero a mí también me interesaba mucho el olvido y la memoria, que son temas que he tratado de trabajar a lo largo de mi carrera, ¿no? Como el olvido, la memoria y la ficción y la no ficción. Ese es otro tema, porque en Zorrúbela, como en Clipperton, como en Cutinit, hay una interacción con el público, hay un momento donde yo digo, esto no es ficción, esto es teatro. Eso es una herencia de Heiner Müller, Pero bueno, cierro el paréntesis, sí, yo conozco. Nos interesaba mucho hablar de eso, de la memoria, del olvido y de la identidad de México. Y, bueno, a esto iba con esto, de la ficción. Clipperton abre, o sea, la obra de Clipperton abre con La Tempestad de Shakespeare. Entonces, yo estaba fascinada. Sí. Parecía tan maravilloso, una manera tan sutil de decirnos, esto es un teatro. O sea, esa del lenguaje a mí me movía muchísimo. Cómo David Holguín logra, así nomás pone el texto de La Tempestad y la ficción se vuelve otra cosa. Te abre la puerta a abrir la ficción. Y así elegimos Clipperton. Después, no hombre, nos aventamos, pero espérate, la enciclopedia leyendo de historia de México, de Porfirio Díaz, de Japón, de todo lo que estaba alrededor de la isla Clipperton. A la fecha quiero ir, pero, ese es un dato para los que tienen dinero y nos están viendo, cuesta 80,000 pesos. Pasas por las islas Revillagigedo y llegas a Clipperton en un viaje que es para gente que se dedica a investigar los peces y los tiburones. Entonces, así puedes llegar a Clipperton. Es muy caro, pero yo sí creo que llegué en otro lugar, que mi lenguaje era otro. Y Clipperton ha sido una puesta en escena que a mí, ¿qué te puedo decir? Me movió, me puso en la isla, me situó. De pronto todo era Clipperton. Y de pronto todo lo que sucedía en Clipperton era lo que me pasaba a mí. Hay un texto muy padre del capitán Ricard, que es el gobernador de la isla, y le están tirando, ¿no? Y Sean le dice, 28 años, azorado, así, ¿no? Le está tirando. Y yo justo cuando la monté tenía 28 años, con Ramón, el único, bueno, Ramón el primer hijo del capitán Arnaud, el real, nace un 29 de junio, nace en mi cumpleaños. Yo empecé a ligar así, ¿no? Y justamente, para mí era como, y Ramón pisó nuevamente Clipperton con Jacques Cousteau en los años 80, hicieron un documental. Para mí Ramón era como esa Mayra, ¿no? En un universo paralelo. Ramón nació un 29 de junio y yo nací con él. Y años después yo nací en San Luis Potosí, ¿no? Pero en esa cosa, Clipperton me parece un proceso muy interesante de creación, de investigación y de producción también. Ya hablando como en términos concretos, en términos teatrales, pues claro, fueron 2 años de trabajo ya. Y bueno, después Cutinit fue una convocatoria del cónsul británico que hace una vinculación con la teatrería en la Ciudad de México. Entonces, ellos tenían un stock de textos británicos de teatro contemporáneo, los leímos, Elvira y yo nos dimos a la tarea de leer los textos y al final lo sabíamos, iba a ser Cutinit. Cutinit habla
de la mutilación genital femenina, así como a grandes rasgos, ¿no? Pero lo que hay en Cutinit y lo que nos sostiene a Elvira y a mí es el tema de la migración. El tema de la migración y el tema de la tradición versus la tradición. Sí, la mutilación genital femenina, perdón, forma parte de esto, ¿no? Forma parte del discurso, desde luego, no lo vamos a evadir. Pero es importantísimo hablar de la migración, hablar de la dignidad humana y hablar de las fronteras, cómo nos hemos ido poniendo fronteras ahí y cómo la frontera no solo es física, sino también hay una frontera cultural, hay una frontera en la tradición. Y aunque en México la práctica de la mutilación femenina no exista como tal, existen otras prácticas que forman parte de la tradición mexicana que también son indignas para las mujeres. Entonces, claro, queríamos hablar de la traducción versus la tradición y de la migración. Entonces pienso que hasta ahora el móvil para la elección del texto o del proyecto ha estado inherente a mis experiencias y a lo que me gustaría poner como trinchera, ¿no? Hablar de la dignidad humana, hablar de la libertad, hablar de la memoria, hablar del olvido. Y así han sido los últimos tres, digamos, de los que te podría compartir. Esos fueron los últimos tres. Ahorita me parece interesante eso que hablas de, aparte de la migración, de estos límites que nos provocamos como humanos y que pienso que también el tema de la mujer es un tema limitante, en este sentido de que siempre pensamos en negro o blanco, en rosa o azul, y la mujer siempre se ve limitada a eso, no, tú eres mujer, tú no. El hombre sí y la mujer no, entonces también es un limitante que estamos constantemente. ¿Para ti es importante hablar de la mujer? Para mí es importante hablar sí, obviamente de la mujer, pero no entendida en el constructo que hemos pensado que es la mujer, sino a mí me parece significante poder hablar de cómo vamos a traspasar esas fronteras, porque creo que la migración no solamente es un asunto de personas que van de un país a otro, sino de nosotros cómo migramos a romper ciertos paradigmas. Y me parece que en ese sentido, también el trabajo del artista en general, pienso, ¿no? Digo, estoy hablando en general, pero pienso que debemos aprender a migrar y a cruzar paradigmas. Me parece importante, claro, hablar desde el género, hablar como mujer, sí, claro que sí. Pero no voy a negar que hay otras cosas que también me parecen de suma importancia y que pueden abarcar cualquier género, sin hablar de binarismos, ¿no? La dignidad y la libertad. Y creo que en ese sentido el teatro es una plataforma importantísima, sin binarismos, sin quedarnos solamente hombre o mujer, sino todas, todes, poder hablarlo, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo también. No creas que es un proceso en lo que uno ya nace y es como súper libre y abierto y sabes todo, ¿no? Es un proceso de construcción. A mí me parece muy interesante cuando hablan de la deconstrucción masculina. Y también creo que debe de haber una deconstrucción en la feminidad. En ese sentido, para mí el teatro ha sido una forma de indagarlo, una forma de conocer otras perspectivas, y que definitivamente sin todas esas virtudes no podría tomar postura. Sí me parece importante hablar desde nosotras, pero me parece importante hablar desde el tema, que tiene que ser digno, tiene que ser humano, tiene que hablar de la libertad, de la memoria también, cómo nos construimos, cómo se construye el arte, cómo se construye el teatro, cómo nos estamos construyendo como sociedad. Para mí el teatro también es eso. Hace poco postulé un proyecto que es La Colocha. Voy a escribir sobre migración, justamente. Entonces, me parecía muy importante como entender las migraciones en todos los niveles. No solamente la persona que va de un lugar a otro, sino nosotros cuando trasladamos o cuando pasamos un paradigma, cuando cruzamos un paradigma, un estigma social, también estamos siendo migrantes. Y creo que el teatro nos ofrece esa posibilidad. Es hermoso por eso. Definitivamente. Punto de hablar, de decirlo. Y si tenemos miedo,
es un tip. Si tenemos miedo también, escudarnos en la ficción. Creo que es muy válido. Es muy válido tener miedo y es muy válido decir, es ficción también. Uh-huh. La verdad es que este texto, Kutinit, este último tu proyecto último, me pareció muy acertado en el hecho desde la dramaturgia, que el tema no se toma como con cierto morbo o con cierto binarismo, como dices tú. ¿Cómo es que, para los que no saben, yo sé un poquito más de esa historia, que ese texto viene a ti o cómo es que este proyecto nace? Porque tiene su proceso un poco externo de ti. Sí. Bueno, algo te comentaba, en una convocatoria del Cónsul Británico en Mancuerna con la teatrería. Ellos pusieron un stock y elegimos Kutinit. Y luego de eso tuvimos que pasar un primer filtro, que fue una lectura dramatizada en la Ciudad de México en la teatrería. Y ahí jurados dijeron, bueno, este sí pasa, este no pasa, ¿no? Como todo proceso de concurso. Y finalmente nos dieron el apoyo, estuvimos concursando, digamos, con otros grupos de la República, eran 5 de la Ciudad de México y eran 5 a nivel nacional, había de Guadalajara, Monterrey nosotros, Chihuahua, Morelos, creo que también había un grupo de Morelos, y bueno, pues finalmente nos otorgaron el apoyo. Así llega el texto, ¿no? Esas fueron como las fases. Yo recomiendo mucho eso, que busquen convocatorias por todos lados. Y bueno, llega a nosotros, a Elvira y a mí, Elvira como dramaturgista, que también ha sido una pieza importantísima, porque sí creo que la dramaturgista es el puente entre el texto escrito y la dirección. O sea, sí creo que hay que el dramaturgista cierra. Pero bueno, y así empezamos a trabajar, ya después nos llegó el apoyo, y empezamos con la producción. Nos quedamos a la mitad de temporada, Jenny. Eso fue muy triste para nosotros porque ya habíamos arrancado en Casa Musa y nos quedamos a mitad de temporada. Por ahora salimos seleccionadas para el encuentro de teatro y seleccionadas para temporada de teatro con arte también. Y bueno, ha sido muy complejo porque justamente en Kutinit manejamos dos lenguajes, un lenguaje audiovisual y un lenguaje, digamos, actoral, por así decirlo, ¿no? Cómo convergen estos lenguajes y cómo también forman parte de los límites y de las migraciones, ¿no? Como en un mismo espectáculo pueden vincularse más de 2 o 3 lenguajes y más de 2 o 3 espacios. Y eso creo que también para mí formó parte de pues de toda una concepción estética, ¿no? Como de saber, bueno, cuál es el espacio de la ficción, cuál es el espacio de la no ficción y cuál es el espacio de la multimedia. Y fue un proceso mucho más rápido que Clipperton, porque Clipperton nos aventamos, te digo, 2 años, con Kutinit de septiembre a febrero, ¿no? Y septiembre contando la lectura dramatizada. Entonces, también creo que los tiempos de un montaje son los tiempos a veces de la convocatoria o son los tiempos a veces que tienes para presentarte y que finalmente con trabajo y cuando tienes una idea como muy clara, las cosas funcionan ahí. Sí, ahorita que mencionas eso, de hecho es lo que iba a decir, que esos 3 últimos trabajos que mencionas los he visto yo y veo la constancia de trabajar con la imagen, que para mí es muy importante como directora, porque pues también estoy en ese camino de la dirección un poquito truncada, pero ahí voy, poquito a poquito. El trabajo de la imagen, y yo lo veo mucho en ti. ¿Cómo es que tú, Mayra Vargas, llegas a esta concepción de la imagen como puente también del texto? Voy a responder como, y espero como darme a entender. Yo siento que yo aprendí así. No solamente en la cosa del teatro, sino en mi vida cotidiana, en mi niñez, en mi formación escolar, aprendí por medio de la imagen y de la asociación y de la yuxtaposición de estas imágenes. Entonces, por lo regular, intento trabajar así porque es la forma en que yo aprendo también y la forma en que yo me puedo comunicar con los actores. Es decir, en Clipperton, por ejemplo, manejamos pinturas en concreto.
esto vamos a hacer, la libertad guía al pueblo. Tú tal, ¿no? Esa entre muchas. Y me parece importante como poder trasladar también las artes plásticas, las artes visuales al teatro. Y la única manera en que yo encontré de hacerlo fue así. Pero también creo que el actor trabaja con imágenes y también creo que al actor le funcionan las imágenes. Y a mí en lo particular siempre estoy buscando como esa yuxtaposición, porque creo que así lo aprendí. Y ya cuando lo hice consciente me gustó. O sea, quizás en la niñez, en la adolescencia, pues no haces consciente que trabajas con imágenes, ¿no? Pero vas creciendo y dices, híjole, ¿por qué me interesa? ¿Por qué quiero juxtaponer? ¿Por qué me interesa tener en Clipperton a todos los actores alrededor? Porque todos, ¿no? Y de pronto la acción sucedía en un punto. Y también recordaba mis primeros trabajos, ¿no? Desmantelados era algo muy similar. Estaba la directora en cabina dando indicaciones, ¿no? Y los otros chicos actuando y dábamos indicaciones, como meterte a la ficción, como no tenerle miedo a introducirnos en esa ficción y a crear otra imagen. Porque también creo que las imágenes se decodifican en el espectador. Y en Cutinit en particular, bueno, en Cutinit estuve súper acompañada por Malcolm Vargas también, que es maravilloso. Y que entre los dos fuimos construyendo cosas con la cámara, con el circuito cerrado. Yo me sentía de los 80, yo me sentía súper novedosa. Qué novedad, trabajar con circuitos cerrados. Mayra, andas bien mal, o sea, circuito cerrado 80, 90, ¿qué te digo, no? Pero para mí es una novedad, como picar al Instagram, ¿no? Para mí era una novedad trabajar con circuito cerrado. Es como que me permití muchas cosas y permití generar imágenes que a lo mejor al principio sí decía, bueno, ¿funcionarán o no funcionarán? Porque siempre tienes miedo, ¿no? Siempre hay un miedo ahí. Pero sí, a mí me parece importante trabajar con la imagen, sí, desde luego. Y creo que la forma en que también lo entiendo, y son mis procesos con Elvira también, porque con ella, como dramaturgista, previo a llegar con los actores, ella y yo trabajamos meses. O sea, ya cuando Elvira y yo llegamos con los actores a decirles, ahora vamos a hacer este cotorreo, ya nos aventamos un montonal de tiempo de trabajo de mesa ella y yo. Y de ahí vamos sacando el nombre de la unidad, qué acciones están haciendo, qué imágenes queremos recrear, dónde están en el espacio de la ficción y dónde están en la no ficción, ¿no? También hay que recordar que los actores no trabajan por espacios, no es de dónde vengo a dónde voy en un espacio físico, sino qué pensamiento me brinca al otro pensamiento, vas de pensamiento en pensamiento. Y el pensamiento te genera atmósferas y te genera espacios. ¿Esos espacios cuáles son? Bueno, por ejemplo, en Clipperton había una escena que se llamaba Baños Romanos. Porque para mí el espacio no era Clipperton. Eran unos baños romanos donde Cardo y Ricard platicaban de política. Porque el brillo decíamos, ¿dónde se gesta la política? ¿En Chile se gesta en el Senado? Ni más. No. Debe ser... La política seguramente se gesta en los baños, cuando dos personas llegan y platican, oye, ¿será bueno hacer esto? ¿Será bueno hacer esto? Y creo que esa imagen para mí, bueno, así trabajo yo. Esas imágenes las voy como poniendo. Aquí son baños romanos. No es en Clipperton, son unos baños romanos. Entonces ya el actor se siente en los baños romanos, se quita la ropa, y después aquí eres modelo de Gucci de Gabbana. El actor va caminando como modelo él, ¿no? Y creo que funciona, creo que ayuda, porque no solamente funciona porque genera un estado, funciona porque genera una atmósfera, funciona porque responde al texto. No son imágenes que las saco ese día porque toca ensayo. Te digo, hay trabajos de meses y atrás, hay mucha anticipación en el trabajo. En eso sí me puedo jactar, que hay mucha investigación, hay mucho trabajo previo al llegar al acto. Sí, definitivamente creo que también esto que dices del trabajo bueno, que eres afortunada porque no todos pueden trabajar con una dramaturgista y con una dramaturgista que es excelente artista, persona, crítica, todo es excelente. Besotes, ya sé que nos va a ver hasta que esto esté grabado en otra parte.
Pero que me interesa también saber eso. ¿Cómo es que tú como directora has empatado tanto con el trabajo de una dramaturgista, con un dramaturgista? Porque creo que también hay ciertos límites que como directora a veces queremos ser muy imponentes y que tu idea esté ahí claramente. ¿Cómo es que tú empatas tus ideas con la maestra Elvira Popova? Elvira y yo tuvimos una conexión muy bonita desde la facultad. Trabajamos juntas desde la facultad, hicimos una investigación de teatros en Nuevo León, se publicó esa investigación, después trabajé en el cuerpo como, sí, estuve con ella trabajando en un par de investigaciones. Entonces de ahí sabíamos que la conexión estaba. Y pienso que para Elvira también, fíjate Jenny, es que la verdad lo hemos hecho de una manera tan natural y tan ingenua y tan fresca, porque Elvira no había estado en la práctica, ¿no? Elvira siempre había estado en la teoría. Entonces, verla a ella trabajar también y proponer y ser un elemento creativo y ser este puente entre el texto y la dirección escénica es maravilloso, porque también creo que entre más personas trabajen con uno, entre los equipos creativos vayan siendo más grandes, es mejor. Yo sí creo en la colectividad, creo en la horizontalidad de un trabajo y me parece que con ella encontré ese perfecto switch, ese perfecto match. O sea, no podría describirlo con palabras porque incluso creo que es complejo describir esto, pero trabajamos muy bien. O sea, es de sentarnos, trabajamos un texto, trabajamos hasta tal unidad, porque nosotros tenemos una metodología de unidades, no trabajamos el texto con las unidades que maneja el texto de manera original, sino vamos cortando. Por cada cambio de pensamiento del personaje se corta una unidad. Y analizamos la unidad. Podremos tener 20, 30, y las 30 las analizamos. Por eso hay un trabajo de mesa bien arduo, previo. Y a comparación de mis otros trabajos previos a la dramaturgista, pues hay una diferencia, definitivamente. O sea, la visión de Elvira y cómo ella teje la escena contemporánea también me parece muy, muy interesante. O sea, creo que su visión es fundamental. Y creo que hemos hecho muy buen grupo de trabajo. Y bueno, también mencionar a Cagua, que ella entró con nosotros también como en el área de la producción. Y pues ha estado ahí, ¿no? También por eso creo que los equipos de trabajo son importantísimos, porque con Elvira llevo trabajando años, o sea, y los Claro. procesos, ya nos gusta echarnos el clavado. Justo Elvira va a estar dando una charla de dramaturgistas por ahí, ahora en junio. Creo que sería importante verla también, porque si es un puente, en México no había, bueno, más en Monterrey, no se había trabajado con una dramaturgista como tal, y ella finalmente hace la traducción, la traducción del texto con los actores, la traducción, ella lleva los apuntes, o sea, hace una serie de cosas creativas y de trabajo vivo. Eso es importantísimo, el trabajo vivo de Elvira es primordial. Me da mucho gusto que existan como estos equipos de trabajo sólidos, porque creo que así se empiezan a construir unos proyectos mucho más ricos también para el público. Sí, Y sí, creo sí. que y ahora voy a volver, ya para cerrar esta charla, voy a volver un poco a lo que vimos al principio, lo que estábamos hablando. Esta preocupación por el público, que creo que tú la tienes muy, muy marcada. ¿Cómo es que ves el panorama del teatro en Nuevo León, con o sin pandemia, en estas cuestiones de acercarnos con el público? Porque yo tengo una opinión muy marcada en que creo que no nos estamos preocupando tanto por el público y creo que eso es lo que nos está afectando como creadores. Híjole, qué pregunta, Jimmy. Es bien complejo porque, ay, me puse camisa de palabras. Es muy complejo. Hay una preocupación por el público, ¿no? El público nos hace. Eso es innegable. O sea, si no hay un público que te mire, no existe el teatro. Es bien bonito ver el teatro lleno.
es satisfactorio saber que estamos contando una historia y que esa historia que estamos contando la miran cientos de personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Desmantelados, yo pensaría que ahí no pensé tanto en el público, y lo puedo decir así, a ciencia abierta, ¿no? En el caso de Desmantelados era una cosa como... Interna. Era para mí, era para Fito, era para Eduardo, era para decirle al mundo que aquí estábamos, ¿no? Que también hace falta, cuando eres joven le quieres decir al mundo, aquí estoy. La necesidad era esa, o sea, aquí estoy y voy a hacer esto, aquí estoy, esa es mi línea de trabajo. Conforme van pasando los años, vas madurando tu trabajo creativo y vas dándote cuenta de la importancia de la mirada del otro y de cómo tú como director puedes dirigir las miradas también. O sea, ¿qué quiero que el público vea? Y entonces uno se empieza a ser más elitista en el sentido de qué voy a poner en una puesta en escena, cómo voy a empezarla, qué elementos quiero que estén, qué quiero decirle al público, con qué elementos se lo quiero decir. Y la verdad, en ese sentido, en los últimos trabajos sí hemos pensado mucho en el público. Con Zorrúbela fue eso. Zorrúbela es completamente el otro. Es decir, estamos con ustedes. Zorrúbela le tiende la mano al público y le dice, vente, vamos a buscarnos. Vamos a buscarnos porque esta situación está descontrolada. Porque en el caso de Zorrúbela es una heroína que para mí es una heroína que tenemos todas en la cabeza, ¿no? Entonces creo que sí, le tiende la mano al público. En caso de Clipperton y de Cutimir, pues también, o sea, a mí me parece muy importante que nuestros trabajos puedan ser visibilizados y que se vaya de boca en boca, que el trabajo pueda generar más público. Y que la generación de público sí también es nuestra responsabilidad, porque a veces lo queremos dejar al promotor cultural, que el promotor cultural se encargue, pero no, que el productor se encargue, que el promotor cultural se encargue. Pero creo que también hay una cosa de estética y hay una cosa de hablarle al otro. Y eso uno lo va entendiendo con los años, como saber, híjole, no es para quien lo hago, porque esa pregunta nunca te la vas a contestar, pero sí es, ¿qué quiero? Que el que venga, el que sea, la que sea, pueda sentir que uno le tiende la mano. Y en ese sentido, el panorama en Monterrey a mí me parece muy desolador, solo por eso. El año pasado se nos cae el teatro. Se nos cae el teatro. Entonces, ese público que iba al teatro de la ciudad, que iba a la sala experimental, ve el teatro cerrado. ¿Qué signo le estamos dando a la gente? La gente que va a la macro y ve el teatro cerrado. Dios mío, ese es un signo. El teatro. Y los teatros independientes, ¿cuántos teatros independientes tenemos en Monterrey? Y aparte, los que tenemos, ¿qué tipo de obras están presentando? ¿O qué tipo de mensaje están abordando? Sí. Entonces, me parece que el Teatro de Nuevo León está en crisis desde el momento en que el teatro institucional cerró. Y que es momento de que los creadores digamos, bueno, se cierra la institución, pero podemos abrir otros espacios, podemos apoyar otros espacios. La cosa es vernos, la cosa es tocarnos, la cosa es transmitirnos. Y creo que por eso el teatro sigue vivo, porque hay una necesidad así, que va más allá de contar una historia, es la necesidad de vernos a los ojos. El actor Exacto. ve a los ojos y sabe que lo tiene. Y cuando el actor ve al público a los ojos y dice, híjole, ya lo perdí, te amarras. O sea, esas cosas que suceden, esa magia. Por eso creo que el teatro sí puede estar en crisis, porque no están abiertos los teatros habituales, pero también creo que es una oportunidad de visibilizar qué es lo que realmente necesitamos. Necesitamos al público, necesitamos al actor y nos necesitamos. Puede sonar muy romántica mi idea, pero necesitamos el contacto y es algo de lo que he pensado mucho últimamente. Necesitamos al otro. Yo sueño con estar otra vez en el teatro y sentir que va llegando la gente, ¿no sabes? Eso para mí vale más que todo lo demás. Exacto, sí, creo que comparto totalmente tu idea y bueno,
el Instagram siempre nos cierra 1 hora, es el límite, entonces nos quedan como 16 segundos. Con esto pues doy cierre mejor. Y pues solamente decirte muchas gracias por esta oportunidad y porque nos brindaste todo este conocimiento. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias.